empezaron directamente a expresar de manera, la verdad que sustantiva y sustanciosa y muy enriquecedora, y que permite aprender muchas cosas desde la mirada de dos compañeros inmersos en el mundo de la docencia, de la academia, pero también de la militancia, y pasaron por alto tal vez los agradecimientos. Yo lo voy a hacer. Yo voy a agradecer estar con ustedes dos en esta mesa, al movimiento estudiantil nucleado en las distintas agrupaciones que conforman un frente en las facultades sociales, que una vez más tuvieron la gentileza, la generosidad de invitarme, y que también les comento, soy un producto del movimiento estudiantil, ellos en los 80, yo en los 70, pero jamás podría negarme a compartir y participar en actividades que tengan que ver con la construcción de poder también en las universidades desde el movimiento estudiantil. Y también voy a aclarar, por las dudas, que no soy el inventor de la televisión digital, aunque estuve tentado, como es la carrera de sociales y no la ingeniería, donde se dan cuenta enseguida cimiento. Estuve tentado de decir que sí, cuando Pablo expresa que soy el inventor, tenía ganas de hablar sin aclararlo y después retirarme y que en ustedes quede la idea de que estuvieron con el inventor de la televisión digital, lo cual seguramente nadie lo sacaría del error durante mucho tiempo, y en otras ocasiones en que nos encontráramos yo viviría un momento de vanidad muy importante. Soy un funcionario del gobierno nacional, un funcionario político, precisamente que lleva adelante una política pública que tiene mucho más que ver con lo que hablaron Glenn y con Pablo que con una innovación tecnológica. Y por eso me gustaría, en una breve referencia, y después si podemos dialogar va a ser mucho más rico y más interesante, contarles que nosotros vemos el tema de la televisión digital desde un contexto sumergido en los albores de la historia y vinculado a la comunicación. Nosotros decimos que la historia de la comunicación es casi la historia del mundo, y que esto viene para no irnos a los tiempos en donde no podemos calificar pertenencias desde el punto de vista de las edades y de las épocas, por lo menos desde que el primer homínido se paró frente a otro homínido, dejó de caminar en cuatro patas, asumió su postura erecta y pudo mirar a los ojos, pudo hacer un gesto visible, y ahí empezó una suerte de comunicación no animal que permite decir que desde ese entonces esa historia de la comunicación se convierte en la historia del mundo, y que al mismo tiempo genera dilemas, conflictos y permanentes situaciones de relación de fuerza. Y si vemos que entre dos homínidos se daba una situación de relación de fuerza, imagínense cuando a la comunicación de los gestos, del sonido o de los ojos, que podría advertir sobre peligro, que podía indicar hambre o que podía indicar situaciones que hacían a lo rudimentario el conocimiento de aquellos tiempos, viene después la oralidad como práctica comunicativa, que seguramente la habrán estudiado, no sé si en la cátedra de acá de los amigos, pero cuando viene la oralidad, que permite acomodar el pensamiento de una manera diferente y vincular socialmente de otra forma, y cuando viene la escritura, primero la quirográfica, después la vocálica, que termina de adornar lo que es el pensamiento abstracto en virtud de la mejor vinculación social. Y cada avance tecnológico generaba la historia del mundo junto a la historia de la comunicación, junto a nuevos dilemas y nuevos conflictos. Porque si eso era con los gestos, con la oralidad, con la escritura, cuando vino la imprenta, cuando vino el telégrafo, cuando vino el telégrafo francés de altura, cuando vino la radio, la televisión, en la década del 50, el tío abuelo de Internet, ARPANET, armado por los paranoicos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que no sabían si los invadían los marcianos o los rusos. Para ellos era lo mismo, o era el comunismo o eran los extraplanetarios que venían, pero tuvieron que armar un sistema de defensa comunicacional que les permita estar vinculados aunque les corten toda la energía, y a partir de ahí surge ARPANET y después se desarrolla como Internet. Y si era conflicto la imprenta, el telégrafo, la radio, la televisión, ¿cómo no va a ser conflicto y dilema la comunicación en una época en que la tecnología prima sobre muchos de los avances que tiene este hecho que vincula a los seres humanos, que es la comunicación?
Por eso nosotros, la televisión digital, la metemos en este universo de conflicto, de dilema y de relación de fuerza. Porque no le escapa a nadie, y esto desde, no digo el primero, porque tenía que haber 2 homínidos para poder mirarse, ¿no? Pero desde entonces, cuando hubo 3, digamos, se sabía que quien domina la construcción de sentido, quien domina la simbología de la comunicación, así fuera con un gesto, con una letra, con una onda hertziana, con una onda magnética, o con la vinculación entre las redes, o con el microblogging, quien domina esa comunicación tiene más chance de modelar una forma social que domine a la comunidad en la que está inserto. Y por eso hay pelea, conflicto y dilema a la cual no hay que enojarse, ni hay que apartarse, ni hay que volverse loco. Lo que hicimos nosotros en el año 2003 fue sintetizar esta experiencia de la comunicación como dilema en ponernos en un lugar de ese dilema. En ponernos en un lugar, en decir, hasta ahora fue de una manera, a partir de ahora, en esta síntesis que hubo en el 2003, 2004, 2005, entre un poderoso movimiento social que quería participar de los intereses nacionales y populares en el tema de la comunicación, que en algún momento estuvo dispersado, que estuvo atomizado y que allá por el 2004 empezó a juntarse en lo que se llamó la coalición por los 21 puntos de una redifusión en democracia. Ese movimiento social que quería cambios en la comunicación, le faltaba lo que a la vuelta de una esquina, que la historia tiene esos raros encuentros, le faltaba lo que encontró, un liderazgo político, que fue el del entonces presidente Kirchner. Y de esa síntesis y de ese saldo que vio la sociedad que quería cambiar y la política en el poder que comprendía ese cambio, se empezó a trabajar en el tema de la ley, que luego fue la ley 26.522, la ley de democratización de medios, y en un tema que es el que quiero explayarme, que es el de la televisión digital. 2 instrumentos con los cuales pensamos nosotros que se abre un fortísimo espacio para democratizar las comunicaciones, para acceder a las mismas y para aplicar criterios de equilibrio y de justicia social en el mundo de las comunicaciones. Desde ese espacio nosotros vemos la televisión digital. Si la viéramos como una mera innovación tecnológica, no solamente estaríamos equivocados, sino que le quitaríamos el 90% de la fortaleza que tiene desde el punto de vista de la comunicación. La televisión digital no es una torre en la cual se reemplaza el viejo impulso eléctrico de la televisión analógica por la traducción a bits, la traducción a datos de la señal y de la frecuencia. Que eso existe desde ya. Desde el punto de vista técnico, la televisión digital es un muestreo y codificación de imágenes en un flujo de datos binarios. Es decir, lo que antes era el impulso eléctrico, la onda hertziana, que llevaba la señal y que se podía tomar con un receptor que era una antena, ahora se puede traducir a datos, hay un flujo, un transcurrir de datos binarios que permite que esa onda pueda propagarse por aire, pueda subir a un satélite y bajar en cualquier lado y que también pueda ser trasladada por fibra óptica. De manera tal que, por ejemplo, para nosotros llegar con televisión digital desde la capital federal, donde está la sede de la televisión pública, hasta Tucumán, en vez de tener 2.000 kilómetros con torres transmisoras cada 60 kilómetros que tomen y vuelvan a propagar, mandamos por fibra óptica, ahí lo recibe la planta transmisora y lo distribuye, por ejemplo, en la provincia de Tucumán. Ahora, todo esto, que tiene que ver con una tecnología de avanzada, que hace pocos años en el mundo cobró un fuerte empuje, un fuerte ímpetu, que debatió en términos de tecnología, pero también de geopolítica, con qué normas se digitalizaba la televisión. Nosotros empezamos a charlar este tema, había 3 normas, 3 sistemas para digitalizar, 3 maneras de aplicar la tecnología. Uno era el norteamericano, otro el ATCC norteamericano, otro era el Digital Video Broadcaster, la norma europea, y nosotros finalmente optamos por la ISDBT, que es una norma japonesa, que nos permitía tener una gran robustez tecnológica, pero al mismo tiempo hacer lo que queríamos nosotros, que era que haya más y mejor televisión, que más gente pueda ver lo que nunca había visto y que los que veían mal puedan ver bien.
conceptos todos que aplican al hecho social de la vinculación con el medio, no al hecho tecnológico. La norma norteamericana prima lo que es la alta definición. No importa si hay más canales, menos canales, más señales, más gente, alta definición. Al estilo que se vean bien las porristas, que luzcan sus rostros maquillados, los colores, el sonido y alta definición, o HD, como lo traducen en términos de sus dos, de la High Definition y no de la AD, que sería la alta definición que nosotros debemos mencionar. La norma europea, muy similar a la que nosotros adoptamos, no prevé la gratuidad del uso de la telefonía como receptor de la televisión. Y ustedes tienen que saber que lo que desaparece en los últimos años es el concepto de televisor como electrodoméstico. Lo que desaparece es aquel concepto del invitado del living, ese aparato que tenemos en el living de casa, de chico, grande, muchas pulgadas, plasma o con el fondo que tiene que ocupa un montón de espacio. Eso desaparece. Y lo que se revitaliza frente al concepto de televisor que se ve es el concepto de televisión. La televisión que se ve, no importa en qué terminal, puede verse en un celular, en una laptop, en una netbook, se puede ver en el cabezal de un taxi mientras uno va sentado, se puede ver en el transporte público, se puede ver en aparatos pequeños. La terminal no importa, el concepto de televisión es la propagación, es llevar la señal y la frecuencia. La norma europea no planteaba la gratuidad del uso de la televisión en los celulares. Y yo quiero decir que en la Argentina hay 12 millones de aparatos de televisión, pero hay 53 millones de celulares. Y cuando nosotros tomamos la decisión de usar esta norma, es porque en 53 millones de celulares, el día de mañana se va a poder ver de manera gratuita la televisión, porque esta señal, con la norma ISDBT, no pasa por la red de telecomunicaciones, lo que haría que se cobre el pulso, sino que va directamente de quien la emite en el canal de televisión al celular. Cualquier celular hoy en día que tenga entrada digital y pantalla puede ver de manera gratuita televisión digital. Entonces nos parecía que no era poca cosa masificar el acceso a la televisión abierta de aquellos sectores más humildes de la Argentina que por no poder pagar un abono a un satélite o a un cable vivían una irritante y antipática distinción con la casa de al lado que tenía 120 pesos por mes y los chicos de esa casa todos los días pueden acceder a 100 ventanas al mundo, que son las 100 señales que te da el cable, y pueden entretenerse, informarse, ver desde el punto de vista de lo que significa la cultura por signo, o el signo como cultura, culturizarse, y el hijo de la persona que en este momento a lo mejor está desocupado y no tiene 120 pesos por mes, tiene que ver una señal abierta, o dos, en Capital son 5, pero en las provincias hay un solo canal de televisión abierta, y a veces ninguno. Entonces nos parece que esa irritante y antipática distinción termina también con esta potencialidad de la televisión digital que llega a lugares donde, por ejemplo, yo vivo en un pueblo donde había un solo canal de televisión abierta y hoy ya llega la televisión digital y el mismo que veía un solo canal lo ve 18 señales de manera gratuita. De forma tal que esta idea de televisión digital es casi una expresión física, concreta, certera de la ley de democratización de medios.